continuación la tercera ponencia programada. Estamos hablando de la ponencia titulada La garantía de derechos fundamentales en Brasil en tiempos de pandemia. Esta ponencia está a cargo de la doctora Alessandra Vázquez Werner Paim. Ella es de Brasil y voy a permitirme en este momento dar lectura a su hoja de vida. En el ámbito académico, la doctora Vázquez Werner Paim es licenciada en Derecho con especialización en Derecho Público, posgrado en curso de Derechos Humanos, Responsabilidad Social y Ciudadanía Mundial en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Brasil. La doctora Vázquez Werner Paim es adicionalmente investigadora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Transformación Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En el ámbito profesional, la doctora Alessandra Vázquez es abogada y coordinadora estatal de Educación de Derechos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro. Tiene al mismo tiempo pasantías profesionales en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro y en el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Regional de Río de Janeiro. En esta tarde, ella tiene a su cargo la ponencia titulada La garantía de derechos fundamentales en Brasil en tiempos de pandemia. Doctora Alessandra Vázquez, muy buenas tardes. Debo informarle que tiene usted 45 minutos para su ponencia, luego de lo cual habrá unos 15 minutos para poder absolver a las preguntas que pueden formular los asistentes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias a todos y todas. Me siento muy honrada de participar de esta ponencia, de este congreso tan importante de la Universidad de Trujillo. Me gustaría agradecer la invitación a doctora Marianela Varas y al decano doctor Daniel Serna, y claro, a la Universidad de Trujillo, Católica de Trujillo. Estoy muy honrada de participar de este momento muy importante. Me voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo? Sí, ya podemos apreciar. No sé si puede colocarla en modo presentación. Pues, perfecto. Sí. Excelente. Entonces, en 2019, al final del año, vimos la pandemia de COVID. En verdad, la doença, né, la enfermedad COVID-19, né, ser diagnosticada na província de Hubei, en China, y vimos que los casos fueron aumentando considerablemente hasta que en 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud consideró públicamente el carácter pandémico de la COVID, gracias en función de la rápida difusión geográfica en corto periodo de tiempo, y los números en 2 meses aproximadamente eran de 118.000 casos en 114 países y más de 4.000 muertes. Son datos de marzo de OMS. El reconocimiento, como ha dicho, fue realizado en 11 de marzo, el reconocimiento del carácter pandémico, hecho por la Organización Mundial de la Salud. En Brasil, en virtud de la situación mundial, fue declarado la emergencia de la salud pública de importancia nacional por la ordenanza 188 del Ministerio de la Salud del Gobierno Federal de Brasil. En esta declaración, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de carácter de calamidad pública en Brasil y en el mundo, y algunas medidas fueron adoptadas por el gobierno, de entre ellas la promulgación de la ley 13.979, que ha
implementado algunas medidas evitando la COVID, né? Una de ellas es la cuarentena, el aislamiento social y la medida de utilización de máscaras de protección individual. Hay vista que no había aún inmunización, ninguna medicación oficialmente reconocida por las autoridades sanitarias responsables capaces de impedir el avance de la doença. Después fue adoptado el lockdown en algunos estados de Brasil. No tuvimos una regla nacional de cierre, entonces los estados, a vista la situación descontrolada de la enfermedad, adoptaron el cierre en algunos estados, entre ellos Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espíritu Santo, entre otros. A pesar de las medidas de lockdown, cierre, el Brasil no tuvimos ninguna medida de restricción de los derechos fundamentales. A pesar de muchas personas hablar que el aislamiento iba a causar alguna restricción de estos derechos, no tenemos ningún derecho... no tuvimos ningún derecho retirado, né? Tivemos todos los derechos se mantuvieron. En Brasil, los datos de COVID son muy altos, né? Creo que todos aquí acompañan los casos de Brasil. Actualmente tenemos más de 170.000 muertes y más de 6 millones de casos desde el inicio de la pandemia. Bueno, a pesar de tener tomado las medidas necesarias desde el inicio de la pandemia, vimos que la realidad forzada por COVID fue muy negativa, de entre ellos el caos sanitario en virtud de los hospitales llenos de personas para atendimiento, el número altísimo de muertes, desempleo y principalmente el aumento de la violencia en los hogares durante el cierre, ¿no? En virtud de la pandemia, las personas tuvieron que permanecer en sus casas y infelizmente, ¿no? Este lugar más común para las violaciones de derechos humanos. En esta pantalla pueden acompañar la evolución diaria de denuncias registradas pelo Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos desde marzo hasta hoy, hasta junio, disculpa. Es el número creciente de denuncias de violaciones de derechos humanos en virtud de la COVID-19. Pueden acompañar que los números aumentaron bastante, principalmente en el inicio de la pandemia, ¿no? La distribución de las denuncias por COVID en Brasil, conforme los estados de la federación, todos esos datos están disponibles en la página del Ministerio de la Mujer, Familia y los Derechos Humanos del Gobierno Federal de Brasil. El estado con más números de violaciones es São Paulo y Río de Janeiro. Creo que pela facilidad y acceso a la información sobre los medios de comunicación de la violencia, la cita etaria de personas acometidas de las violaciones de derechos, en suma, la mayoría son mujeres acima de 60 años. Y el público más vulnerable, infelizmente, es niños, adolescentes, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, personas con restricción de libertad. Y es un dato que nos muestra que, a pesar de algunos autores hablar en que las violaciones de derechos humanos es una epidemia dentro de la pandemia, perdón,
No es equivocado esta terminología, visto que la epidemia ela tiene como carácter transitorio, pero las violaciones de derechos humanos en Brasil son recurrentes, tanto de estos derechos que fueron violados durante la pandemia, como antes son los mismos derechos, las mismas personas, el mismo público sufriendo las mismas violaciones. Como pueden ver aquí, habla sobre la violencia contra la persona socialmente vulnerable, personas en Cali, que viven en Cali, personas de barrios marginalizados, las chabolas, la violencia contra las personas en restricción de libertad, las personas ancianas, los niños y adolescentes, las mujeres principalmente. Es importante resaltar que el número de violación de derechos de las mujeres en Brasil tuvo un salto de 36% comparado al año pasado. Entonces, es un dato muy importante que, infelizmente, es el principal público que vienen a sufrir con tanta violencia durante la pandemia, justamente por la convivencia más efectiva con su agresor, que muchas das veces es su novio, su esposo, su padre, su hermano. Como ha dicho anteriormente, algunos expertos califican esta violación de derechos en la pandemia como una epidemia. Pero como he dicho, algunos autores dicen que esta terminología no es adecuada justamente porque no es un carácter transitorio de estas violaciones, sino que el aislamiento solamente aumentó los números, mas las violaciones ellas ya acontecían con este público específico. ¿Y cómo podemos cambiar esta realidad de tantas violaciones de derechos? ¿Cómo el Brasil, como los gobiernos, tanto federal cuanto los gobiernos estaduales, están actuando a frente de esta situación? Pero es importante entender inicialmente que los derechos fundamentales están directamente relacionados con los derechos humanos, pero los derechos fundamentales son aquellos que están están garantizados en la Carta Constitucional. Y en Brasil, algunos de esos derechos son la educación, la salud, el trabajo, la alimentación, el derecho de conciencia, de creencia, la inafastabilidad del poder judiciario. Bueno, y estos derechos están dispuestos en el título 2 de la Constitución actual de Brasil, que es la Constitución de 1988. El rol de estos derechos no es exhaustivo. El Brasil es un país conocido por a pesar de tantas violaciones, es conocido como un país garantidor de derechos humanos. Entonces, este rol en título 2 de la Constitución, él no es exhaustivo, él puede ser ampliado a cualquier momento por el Poder Legislativo o Poder Ejecutivo, por el judiciario inclusive. Y estos derechos, a pesar de serem muchos, ellos no son considerados absolutos. Parte de ellos son considerados cláusulas fundamentales por la propia Constitución, que es decir que ellos no pueden ser alterados ni siquiera por enmienda en Constitución. Ellos precisan, caso haya el interés del gobierno extinguirlos o suprimirlos, necesita ser un poder constituyente originario o que actualmente no es factible y no está en la agenda del gobierno. Bueno, más allá de la emergencia de salud pública decretada por Brasil en febrero de 2020,
El artículo 3 define que las personas afectadas por las medidas previstas en el presente artículo estarán aseguradas el derecho a ser informado en todo momento sobre su estado de salud y el cuidado de la familia de acuerdo con las regulaciones, el derecho a recibir tratamiento gratuito y principalmente el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, tal como se establece en el artículo 3. Entonces, a pesar de toda la situación emergencial que vivimos, el Brasil garantizó en las leyes de los derechos humanos como prevalencia. Entonces, no hay, a pesar de mucho se decir en la media, en la prensa mundial, en Brasil no hay supresión de derechos, y sí la garantía de ellos. Algunas acciones brasileñas que merecen destaque en esta ponencia es principalmente ayuda de emergencia, que fue instituida por la ley 13.982 de 2020. Esta ayuda es una ayuda ofrecida por el Ministerio de la Ciudadanía, que establece un valor mensual para las familias económicamente vulnerables, no valor de 600 reales, y las mujeres jefas de familia con hijos menores de 18 años, una renta mensual de 1.200 reales al inicio de pandemia. Ahora este valor fue reducido a 50%. Para las empresas fue instituido el programa de emergencia para el acceso al crédito por la ley 14.042 de 2020. Esta ley estableció que el gobierno federal pasó a ser el garantidor de crédito para las empresas pequeñas de Brasil, pero este programa, a pesar de existir, él sufre muchas críticas por parte de los pequeños empresarios, visto que este programa no funciona muy bien, es muy burocrático, no hay muchas informaciones, entonces es un programa que no tiene tanta funcionalidad cuanto los demás. Y cuanto a las cuestiones de derechos humanos, la mayor acción del gobierno federal fue la mayor difusión de los canales de informaciones y denuncias del Ministerio de la Mujer, de Familia y de los Derechos Humanos, el DISC-100 y el LIGI 180. Las barreras, ellos son canales importantes que ya existían en Brasil antes de la pandemia, pero no eran tan conocidos, que están sirviendo para las personas que están en sus hogares, realizar denuncias, solicitar informaciones sobre derechos, donde consiguen realizar algún servicio público, como retirada de documentos importantes. Y, en fin, esta es una acción muy importante. Incluso el ministerio también hizo algunas lives para presentar algunos derechos, pero eso no es tan eficiente porque no había una divulgación muy grande de estos servicios, pero los canales de informaciones en este momento están funcionando muy bien. La gran dificultad, creo que es una gran barrera de estos canales, del acceso de las personas a estos canales, son justamente la discapacidad de la percepción de los brasileños sobre sus derechos. Nosotros, infelizmente, no tenemos mucho conocimiento sobre nuestros derechos en la escuela, en la universidad. Entonces, las personas que conocen sus derechos son personas muchas das veces con un alto poder adquisitivo, que no sufren tanto cuanto la población vulnerable. Una encuesta, a título de ejemplo, una encuesta de Data Senado, que es una institución de pesquisa de Senado Federal de Brasil,
divulgó que 35% de la población brasileña tiene poco conocimiento de la Constitución Federal. Casi 8% no tiene absolutamente ningún conocimiento de la Constitución de Brasil. Entonces, este es un resultado alarmante porque casi mitad de la población brasileña no conoce sus derechos. Entonces, es muy grave porque ¿cómo estas personas van a ejercer, van a denunciar la violación de sus derechos o la amenaza a estos si ellas no los conocen? Entonces, como estaba hablando, ¿cómo garantizar esos derechos? Es importante, creo que este diálogo con la universidad, como estamos haciendo hoy, es muy importante. Para garantizar estos derechos es necesario la educación en derechos, la educación para derechos, como una política pública de Estado para la transformación social. Y una de esas dimensiones de esta educación es la formación de sujetos de derechos, el fomento de los procesos de empoderamiento social, justamente porque ese empoderamiento se hace a través de la información. Entonces, las personas tienen la educación sobre sus derechos, conocen, ellas van con certeza a pasar por este proceso de empoderamiento social. Transformarse para construir sociedades democráticas y humanas. ¿Cómo vamos a construir sociedades democráticas si las personas no conocen sus derechos, no consiguen ejercer de los gobiernos estos derechos? Entonces, el Departamento de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Brasil, a través de la Coordinación de Educación en Derechos Humanos, hizo una asociación con la Universidad Federal de Río de Janeiro y el equipo de investigación Derechos Humanos y Transformación Social. Hizo un gran proyecto llamado Píldoras de Derechos Humanos, Diálogos en Tiempos de Pandemia. Este proyecto visa llevar información, contenido informativo y sencillo para las personas vulnerables, ya que es necesario el aislamiento social. Es importante que estas personas tengan cómo accesar información importante sobre sus derechos. Entonces, creó este proyecto para hablar sobre esos derechos, hablar sobre los más variados temas, sobre desaparición de personas, el registro civil de nacimiento de las personas, el trabajo esclavo, migrantes y refugiados, educación para derechos humanos también, porque es importante, es una política pública que existe en Brasil, entonces hace parte del diálogo de los derechos fundamentales. Bueno, este proyecto, él tiene la necesidad, fue creado, como he dicho, a través de la necesidad de continuación de los servicios públicos, a través de la información, del fornecimiento de información a las personas, más la vocación eminentemente social de la universidad. La universidad, ella no existe sola, ella existe en una sociedad. Entonces, ella tiene su función social de participar de las discusiones sociales, de los anseios de la sociedad. Entonces, fueron creados pequeños vídeos para las redes sociales con contenidos informativos y accesibles sobre derechos humanos, como he dicho, algunos temas muy importantes. Y esta iniciativa atiende una política pública nacional de Brasil conocida como Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Esta política pública es nacional, como el propio nombre dice, ¿no? Es una iniciativa del gobierno que ratificó algunos documentos internacionales, incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos
Y a través de este plan nacional son descritos directrices, planes para acciones efectivas de educación en derechos humanos. Entonces, el proyecto Píldoras de Derechos Humanos es una acción atendiendo a este plan nacional, a esta política pública. El proyecto Píldoras de Derechos Humanos es una acción programática para la construcción de la sociedad basada en los principios democráticos de ciudadanía y justicia social, centrada en el ejercicio soberano de la solidaridad y el respeto a la diversidad. Entonces, ese proyecto, él no solamente enseña conceptos básicos de derechos como la legislación correlata con estos derechos, pero informa sobre los canales de denuncia e informaciones adicionales, pero tiene el objetivo principal de una construcción de una nueva sociedad, una sociedad basada en justicia social, en respeto. Es una iniciativa basilar que necesitamos en Brasil y creo que diante del escenario en el mundo necesitamos en todos los países. Entonces, creo que es importante las universidades, los espacios de conocimiento, los espacios de ensino, hablar sobre derechos humanos, hablar sobre los derechos fundamentales en sus países es también muy importante. Entonces, este es un proyecto muy interesante. Las redes de este proyecto están dispuestas en la pantalla. Quien quisiera conocer los vídeos, ver, quisiera tener alguna duda sobre ellos, estoy disponible para oírles. Y gostaria de hacer una reflexión con todos ustedes. Esta es una carta que fue encontrada en el campo de concentración después de la Segunda Guerra Mundial y voy a leer para todos. Querido maestro, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos han visto lo que ningún hombre debería ver. Cámaras de gas construidas por ingenieros entrenados, niños envenenados por doctores graduados, recién nacidos muertos por enfermeras entrenadas, mujeres y bebés disparados y quemados por graduados de colegios y universidades. Así que tengo mis sospechas sobre la educación. Mi petición es ayudar a sus estudiantes a convertirse en humanos. Sus esfuerzos nunca deben producir monstruos entrenados o psicópatas hábiles. La lectura, la escritura y la aritmética solo son importantes para hacer a nuestros hijos más humanos. Entonces, estas preguntas gustaría que refletiesen sobre ellas. ¿Qué profesionales estamos entrenando para el mundo? ¿Y cómo podemos ser mejores profesionales para el mundo que vivimos? Entonces, es una reflexión importante en el mundo de hoy, no solamente en el mundo de la pandemia, pero más allá. Entonces, me gustaría muchísimo oír a todos vocês. Perdón por mi español. Soy la única brasileña hoy y gostaria muchísimo de agradecer a todos. Creo que ainda hay tiempo, entonces estoy aquí para cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, doctora Alessandra. Y tengo que decirle de que el español no está nada mal, está bastante claro. Hemos entendido muy bien las aproximaciones que nos ha hecho hacia esta realidad, ¿no? Vivida en Brasil y que en tiempos de pandemia creo ha involucrado también muchos casos relacionados con lo que hemos vivido también en esta parte de Latinoamérica. Quiero recordarle a todos los asistentes de que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla de la sala Zoom un botón de preguntas y respuestas. En algunos casos aparece con las iniciales Q y A.
este espacio nos sirve para poder transmitir alguna inquietud, alguna pregunta que quisiéramos formular a nuestros ponentes. Al mismo tiempo, recordarles de que hay un formulario que se ha hecho llegar a través del chat de esta sala Zoom con el objetivo de registrar nuestra asistencia en esta jornada de la tarde. Muy bien, entonces si tiene alguien alguna pregunta, por favor tendría que formularla a través de este botón y al mismo tiempo reconocer la trascendencia que ha habido en el día de hoy sobre temas relacionados con la actualidad, ¿no? Hemos tenido principalmente temas que han abordado la problemática tanto en la mañana como en la tarde, la problemática de la pandemia y los aspectos que de alguna forma tienen una relación directa con los espacios tanto digitales como los espacios de preservación de la salud a través de algunos normas sanitarias que estamos guardando y que de alguna manera se convierten ahora en una exigencia, ¿no? Durante la mañana tuvimos la participación de temas de constitución y limitaciones a partir de la pandemia, que fue un tema bastante cercano a cargo del doctor Dante Paiva. Él es desde la ciudad de Lima, se comunicó con nosotros con esta importante ponencia. Luego tuvimos la presencia de un representante de México, el doctor Hugo Bermúdez Manrique, con el tema sobre los derechos humanos en este contexto pandémico, vivido específicamente desde México. Tuvimos también la presentación desde Costa Rica del licenciado José Rafael Fernández Quesada, con una opinión consultiva sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución concomitante de la Sala Constitucional precisamente de su país. Y el día de hoy hemos tenido, previo a esta exposición tan importante de la realidad que se vive en cuanto a los derechos fundamentales en Brasil, la participación del conferencista chileno, el doctor Leonardo Moreno, sobre las audiencias virtuales tan necesarias actualmente y que de alguna manera nos están permitiendo, como en esta ocasión, compartir experiencias con ponentes que se encuentran en unas realidades distantes, en países vecinos, pero que en realidad físicamente probablemente sería muy ambicioso tenerlos a todos juntos y estamos precisamente aprovechando las bondades de la digitalidad en medio de esta pandemia. Y también tuvimos la presencia del doctor Víctor Burgos, quien nos planteaba el tema de la libertad policial arbitraria, ¿no? El secuestro y el abuso de autoridad, un tema bastante importante. Tengo que plantearle, doctora Alessandra Vázquez, un comentario bastante interesante porque esto prueba también el alcance que está teniendo esta digitalidad. María de la Defensa Daniel Basilio es el nombre de una asistente que tenemos en la sala, en el auditorio el día de hoy, y está planteándole, no planteándole, en realidad está haciendo referencia a dos aspectos. En primera instancia, el agradecimiento. En segundo, que su español fue bastante claro al punto de que se ha podido entender toda la ponencia. Y al mismo tiempo, para todos nosotros resulta ser bastante provechoso el que sus saludos estén viniendo desde Querétaro, México. Entonces tenemos público también fuera del país y eso definitivamente se convierte en algo muy importante para nosotros, porque como universidad pretendemos precisamente de que el objetivo de estos espacios de diálogo, de conocimiento y de transmisión de tanta experiencia y tanto bagaje de conocimiento que hay en los ponentes internacionales que han sido convocados, permitan finalmente de alguna manera incrementar el bagaje de conocimiento que tienen nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, principalmente, porque sabemos que tenemos también estudiantes de distintas universidades, tanto de nuestro país como del extranjero. Quiero aprovechar este momento para agradecerle su presencia, su ponencia, su intervención en este Congreso Internacional en esta primera jornada, en nombre de nuestras autoridades y en nombre del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Daniel Serna, quien ha tenido esta iniciativa de organizar este evento junto al equipo de docentes de esta facultad. Hacerle también saber de que en breve estaremos haciéndole llegar el reconocimiento correspondiente a su brillante intervención en esta tarde. Y al mismo tiempo agradecerle en nombre de toda la universidad
en nombre de los estudiantes que están aprovechando cada momento de estas conferencias a cargo de nuestros tan importantes ponentes. Y al mismo tiempo, darle las gracias por haber sido tan clara en su español y habernos acercado a esa problemática. Muchas gracias, doctora. Gracias. Saludos desde Brasil. Agradezco a la presencia de todos, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Trujillo, más una vez a doctor Daniel Serna, y gracias Víctor Jiménez por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Me pongo a disposición para dudas, para cualquier que sea. Gracias, muchas gracias. Ok, doctora. Hemos tenido también la suerte de contar con su correo en caso de que pueda de alguna manera abordarse de manera más personal. Paul Emilio nos hace una pregunta que le voy a transferir. Doctora, buenas tardes. ¿Considera que la tardía reacción del gobierno brasileño en cerrar sus fronteras han contribuido con las elevadas cifras de víctimas que se registran en su país? ¿Y considera que la infraestructura de salud de Brasil está a la vanguardia de cualquier eventualidad? ¿O cree que aún falta mejorar en ese sentido? Doctora. Es una pregunta muy buena. Bueno, cuanto a cerrar las fronteras, creo que no es el único factor responsable por el aumento de los casos de COVID en Brasil. A pesar de ser un país con fronteras continentales, no tenemos muchas personas que vieran de otros países con COVID. Excepto los refugiados que recibimos, sobre todo en Roraima, principalmente los venezolanos que están llegando allá, pero no creo que es responsable por el aumento. Creo que la falta de concientización de la sociedad brasileña inicialmente fue muy responsable por el aumento de los casos. Creo que la falta inicial de orientaciones por parte del gobierno federal también es un importante factor del aumento de los casos, visto que las personas estaban perdidas, sin orientaciones sobre lo que hacer, sobre uso de máscara, sobre aislamiento, sobre cuarentena. Y cuanto a cuestión del sistema de salud brasileño, creo que nuestro sistema es conocido en el mundo entero por ser un sistema democrático de acceso a la salud, que es el Sistema Único de Salud. Este sistema, como en otras cuestiones de Brasil, pasamos por situaciones de corrupción. Entonces creo que el sistema es muy bueno, pero el problema de Brasil, como de otros países de Latinoamérica y del mundo, es la corrupción. Y creo que esto es la falta también de invertirse en políticas de salud. El propio sistema que ya existe es modelo para otros países en Europa, en Latinoamérica, pero la corrupción, la falta de investimentos y las otras prioridades por parte del gobierno brasileño resultaron en este caos sanitario en Brasil, en esta falta de vagas, en esta situación lamentable que conocimos, que son noticiadas no solamente aquí, mas en todo el mundo, creo. Entonces, creo que estos son los puntos más importantes de esta pregunta. Creo que el problema de Brasil no es la política pública, pero es la política, la corrupción. Estos son problemas que están en Brasil há mucho tiempo. No es responsabilidad solamente de un gobierno, pero de toda la sociedad, que muchas das veces se calló,
se suprimió de exigir sus derechos. Entonces creo que esto es la principal causa de tantos problemas en el sistema de salud brasileño. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Lucía Díaz hace una intervención adicional que le voy a transmitir. Los derechos individuales establecidos constitucionalmente en las sociedades modernas, aunque se consideren fundamentales, no son absolutos y pueden ser afectados, limitados o suspendidos. Esto se produjo en Perú por la pandemia. ¿Qué derechos fueron suspendidos o restringidos en Brasil? ¿Cree usted que esta medida contribuyó a controlar la pandemia? ¿Cuál es su opinión, doctora? Entonces, en Brasil, como ha dicho al inicio de la ponencia, no tuvimos ninguna supresión de derechos fundamentales, sino la garantía, incluso en la ley 13.979, en esa ley está previsto que las medidas de aislamiento, cuarentena, y el uso de equipos de protección no pueden suprimir derechos humanos, garantías fundamentales garantidas por la Constitución brasileña. Entonces, creo que a pesar de haber una teoría de la conspiración en Brasil sobre que el aislamiento ha causado supresión de derechos, esto no ocurrió. Entonces, los derechos fueron mantenidos y no tuvimos ninguna restricción grave. Claro, la recomendación del gobierno es que las personas se mantengan en sus casas, en sus hogares, pero no hay restricciones cuanto a las salidas. Entonces, muchas personas mantuvieron sus rutinas normales de vida, haciendo tareas que entendieron necesarias, importantes, y estas personas no fueron punidas por el gobierno, no hay una regla de punición, de restricción de esos derechos. Entonces, creo que esto no interfirió en el aumento o una reducción de los casos. Creo que lo que ayudó fue el acceso a la información de las personas sobre el uso de la máscara de protección individual, la conciencia de las personas, mantenerse en sus hogares, pero no hay una imposición de los gobiernos, tanto federal cuanto de los estados, para que estas personas permanezcan obligatoriamente en sus casas. Entonces, no tuvimos aquí algo en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Un espectador que se encuentra en el auditorio hace la siguiente intervención. Doctora, buenas tardes. Agradecerle por su disertación. ¿Considera que la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en el escenario perfecto para violentar los derechos de los ciudadanos en el sentido de que esta enfermedad se puede utilizar para ocultar las negligencias médicas en contra de los pacientes diagnosticados por COVID, debido a que en Perú no se podía realizar necropsias a los pacientes, cuya muerte se torna un poco dudosa? Doctora, su respuesta. Entonces, sí, por supuesto, es una posibilidad, pero como he dicho durante la ponencia, las violaciones de derechos humanos, los derechos fundamentales en Brasil, ellas no son características de la pandemia, sino ya existían, pero los números aumentaron. En Brasil tenemos muchos problemas con identificación de cuerpos, de personas muertas, incluso esto es discusiones de universidades, del Ejecutivo, del Legislativo también, cuanto a necesidad de tener una regla más específica, más dura para las personas que trabajan
con necropsias para la identificación de estos cuerpos. Entonces creo que es posible, pero como he dicho, en Brasil la situación de la pandemia solamente agravó la violación de los derechos, pero no creó una forma nueva de violación. Esto es una situación que infelizmente también existe en Brasil. Entonces, puede aumentar los números de cuerpos sin identificación, sin laudos de pericia, también ocurrieron, pero es una cosa que infelizmente ya existe en Brasil. Muchas gracias. Joaquín hace la siguiente intervención. Doctora, buenas tardes. El saludo cordial, el agradecimiento respectivo y las felicitaciones por el tan fluido español. Mi pregunta, quizá un poco personal, es ¿qué opina acerca de la forma de pensar emitida públicamente por el presidente Bolsonaro acerca de una preferencia hacia la economía nacional por sobre la salud de sus compatriotas? Entonces, es una decisión, es un posicionamiento que no es compartido por gran parte de los brasileños. Cabe resaltar que las decisiones, las posiciones de presidente Bolsonaro no son parte de la opinión pública brasileña. Incluso nosotros tuvimos muchas discusiones en la sociedad justamente sobre eso, sobre las opiniones muchas de las veces violadoras de derechos de brasileños, como la que tuviste, la que el presidente tuvo cuando atingimos el número de 5.000 muertes, si no estoy enganada, sobre que él no era un covero, una persona que enterra personas. Entonces, son opiniones personales del presidente y que no son compactuadas por los brasileños. Entonces, es difícil porque vivimos en un momento difícil en que las personas están fragilizadas, están necesitando de atención, de acalento, del mantenimiento de los derechos, pero tenemos que escuchar determinadas opiniones, posicionamientos que no compactuamos. Muchas gracias. Eduardo Romero hace la siguiente pregunta. Agradezco su exposición. Si como usted ha indicado que uno de los problemas más graves del Brasil es la corrupción, ¿podría decirnos si existe un estamento que realice el control del gasto público en los diferentes estados brasileros? Sí, existe en Brasil el Tribunal de Contas de la Unión, que es responsable, que es un órgano vinculado al Poder Legislativo, que es responsable por la análisis de las cuentas públicas. Pero muchas de las veces, como en todas las instituciones brasileñas, tenemos problemas con algunos ministros de este tribunal que muchas das veces son indicados por políticos. Entonces tenemos el problema de la corrupción también en este sector. Pero yo creo que la medida más importante que Brasil necesita para salir de este estado tan crítico de corrupción sea el movimiento de la propia sociedad acerca de sacar a estas personas de la política, de se envolver más en el asunto de la política, porque no sé, en otros países de Latinoamérica, pero en Brasil muchas personas dicen, no me interesa política, no me interesa, es un asunto chato. Entonces, no hay interés de la población en sacar a esas personas,
en resolver esa situación porque hay esa inercia, esa falta de actitud de la población. Pero creo que eso es esencial incluso para acabar con estos cargos políticos. Estos cargos deben ser públicos, ocupados por funcionarios concursados, funcionarios debidamente cualificados para tal. Muchas gracias, doctora. David hace la siguiente pregunta sobre su opinión en cuanto a la eunegenia frente a los cuidados paliativos con los pacientes COVID. En Brasil no hay regulamentación y no hay autorización judicial ni tampoco legislativa de eugenia, pero creo que es una discusión necesaria en la población, pero creo que como en otros países, esta es una cuestión sensible para ser tratada. Entonces, creo que es necesaria audiencias públicas, como hay en Brasil, para discutir con la sociedad lo que piensa sobre este instituto de la eutanasia y llevar al legislativo esta discusión, pero es algo que ainda no existe en Brasil. Muchas gracias, doctora. Definitivamente el aporte en cuanto al ámbito global que estamos viviendo y precisamente la COVID ha sido una expresión de de la globalización misma, ¿no? Y de la integración de los países. Obviamente no es algo que sea un elemento positivo como resultante de esta interacción global en la que estamos inmersos, pero bueno, estamos en ella y estamos luchando contra ella. Quiero agradecerle nuevamente su participación en nombre de la universidad, en nombre de la Facultad de Derecho y definitivamente me sumo a las felicitaciones de muchos de los asistentes sobre el español fluido con el que nos ha acompañado en esta tarde. Al mismo tiempo, indicarle y recalcarle de que la universidad le hará llegar la certificación correspondiente por su brillante participación en esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos llegado con esta última intervención de la doctora Alessandra desde Brasil a la conclusión de esta jornada de la tarde, ¿no? Hemos tenido 3 importantes conferencias y lo que me queda es invitarlos al día de mañana, pues el día viernes 11 de diciembre, mañana, desde la mañana, estamos teniendo interesantes conferencias. La primera está a cargo del doctor Marcos Catalán, desde Brasil también, hablando sobre el acoso del consumo y la vulnerabilidad de los consumidores. Tendremos luego al doctor Marco Antonio Moreno Galvez con el tema La decadencia del sujeto de derecho. Y a las 11 de la mañana, el doctor José Domingo Pérez Gómez estará acompañándonos con el tema La desinformación y las noticias falsas, herramientas del crimen organizado. Quiero, en nombre de las autoridades de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas también, agradecerles por su tiempo, agradecerles haber compartido con nosotros estas importantes conferencias como parte de este Congreso Iberoamericano. Y sabemos que al mismo tiempo tendremos muchas más participaciones, tanto nacionales como internacionales, el día de mañana y finalmente el sábado en la ceremonia de cierre de este Congreso Iberoamericano de Derecho. A todos los asistentes, a nuestras autoridades, al personal docente, al personal administrativo que también nos acompaña, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el día de mañana, desde la mañana a las 9 en punto. Gracias por su atención. Buenas tardes.